¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Mi nombre es Juan José Mirós y pues vamos a seguir con estas cápsulas que tienen que ver con materia de seguridad. Y bien, hoy vamos a abordar un tema que pues me nació hablar de él porque pues hemos estado viendo las noticias y he podido ver en la mayoría de los medios de comunicación pues que hablan de que muchos periodistas o comunicadores o presentadores simplemente de noticias sobre todo, acusan al gobierno actual de estarlos espiando, ¿no? De estar realizando espionaje contra ellos. Bueno, pero pues de aquí me surgió lo siguiente. ¿Realmente qué es espionaje? ¿Realmente cuáles son los métodos que utilizan los espías y que sabemos que existen en todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo tiene sus servicios de inteligencia, sus servicios de espionaje y que utilizan diferentes maneras, diferentes formas, diferentes métodos de comunicación, ¿no? Para poder llevar a cabo, pues, esta tarea esencial para la seguridad nacional de cualquier país, de cualquier país, ¿sí? Bueno, y eso también porque, aunado, pues, precisamente a lo que hablo en otro video, de que muchos de estos pues comentaristas, presentadores, pues realmente no tienen un verdadero conocimiento o manipulan, desgraciadamente manipulan como la forma de dar noticias, ¿sí? Y por esta razón es de que desde mi punto de vista, basado lógicamente en lo que nos dice las definiciones exactas, ¿sí? Y en ese espacio cortito, recordemos que son cápsulas, pues vamos a hablar precisamente de lo que es el espionaje. Bien, espionaje en general, ¿sí? Es toda esa actividad secreta encaminada a obtener información sobre un país, especialmente, pues vamos a ver que aquí se dirigen más hacia lo referente a su capacidad ofensiva y defensiva en materia militar, pero no nada más ahí, también en cuestiones de otras materias, como incluso podría ser la jurídica, legislativa, ¿sí? Política en general, también se puede llegar a dar. Y lógicamente las cuestiones de seguridad nacional en materia de comunicaciones, ¿sí? Bien, pues existen diferentes tipos de espionaje. Por ejemplo, tenemos el espionaje industrial, ¿sí? Tenemos el espionaje cibernético, que pues es de los, digamos, más recientes que tenemos. Fíjense ustedes, el primer texto histórico que nos habla de lo que es el espionaje tal y como lo entendemos o sí, lo comprendemos hoy en día, se refiere a los espías o al servicio de espionaje del que nos habla un libro conocido por muchos de ustedes, El arte de la guerra, de Sun Tzu, que muchos dicen que era un solo autor, otros dicen que eran diferentes autores, pero bueno, que conocemos como El arte de la guerra de Sun Tzu, y que fue escrito unos 500 años antes de nuestra era, antes de Cristo, ¿sí? Es donde encontramos los primeros indicios de este servicio de espionaje para la seguridad nacional, pues, de un país. Tenemos también que espionaje, bueno, pues deriva de una palabra francesa, fíjense, ¿sí? Espionage, espero haberlo dicho bien, ¿sí? De ahí deriva, y que tiene sus raíces léxicas compuestas en el verbo especular, mirar desde arriba, observar, es lo que es la raíz que tiene la palabra de espionaje. Pero de ahí vamos a ver a los diferentes tipos de espionajes que tenemos hoy en día, ¿sí? Si ustedes quieren conocer más de la historia, pues hay una gran cantidad de bibliografía al respecto, y también pueden encontrar en internet, pero pues vean bien, también en internet de a quién leen, ¿sí? Porque puede tratarse de información que realmente no es verdadera,
¿sí? Sobre todo tratándose de temas como este. Bueno, una de las técnicas que utiliza el espionaje es la penetración. Sí, la penetración es la técnica que consiste en lograr la colaboración consciente o inconsciente en muchas ocasiones, y aquí pues hay diversos métodos. Quizás el más conocido puede ser la programación neurolingüística, ¿sí? De un miembro de alguna organización o de algún grupo contrario al que pertenece el espía que está infiltrado ahí, ¿sí? Que tenemos a decir ahorita de la infiltración, ¿sí? Con el fin de que proporcione los datos o proporcione la información confidencial, ¿sí? De ese grupo. Este, y generalmente pues esto se maneja de manera encubierta, ¿sí? El espionaje puede manejarse de ese tipo y de la infiltración, que es pues prácticamente el meter en esos grupos a personas que están bajo el servicio de alguna agencia de inteligencia de algún país, ¿sí? Y que lógicamente pues por diversos métodos que muchos ya conocemos pues vamos a o se va a intentar o sacar de plano ya así tajantemente información. Hablábamos hace rato de los tipos de espionaje. Hablábamos, por ejemplo, del espionaje industrial, ¿sí? Entre empresas, las grandes empresas lo practican, pero también podemos hablar incluso del espionaje político. Sí, también actualmente podemos hablar de ese espionaje político, donde se manejan todos esos tipos de metodologías, ¿no? De maneras de practicar este, esta actividad, ¿sí? Y que es la infiltración, ¿sí? La infiltración y obtener todos esos datos. También está el método del espionaje cibernético, este tipo de espionaje muy desarrollado hoy en día, donde pues sabemos que de una forma a veces pues sencilla para algunas personas que conocen de este medio, pueden hackear, pueden entrar, pueden modificar páginas, pueden sacar información. El ejemplo más claro que tenemos en materia, incluso también hasta política y militar y cosas de ese tipo, pues es Wikileaks, ¿no? Que tanto en la web como en la deep web podemos encontrar mucha información al respecto y podemos vigilar o vigilar no, podemos entrar a sus páginas, ¿sí? Y checar lo que ahí viene, aunque claro, eso trae un riesgo consigo también. Bien, también se maneja las fuentes humanas, ¿sí? Aparte de la tecnología y todo esto, tenemos las fuentes humanas, perdón, y aquí llegamos a manejar métodos tan viejos, pero que siguen funcionando, ¿sí? Como por ejemplo el mismo soborno, el dar un pago monetario a alguna persona y obtener esa información, que existan esas fugas de información en las industrias, en empresas, en los gobiernos, ¿sí? Siempre va a haber gente que se va a corromper y que tiene acceso a mucha de esta información y que por esa razón pues la va a dar y se va a filtrar a veces a los medios y los medios la van a manejar iba a decir como Dios les da a entender, pero no, las va a manejar como, como les conviene, como le conviene a sus intereses como medio de comunicación masivo en la mayoría de las ocasiones, ¿sí? Este, también tenemos aquí el ya clásico método de la utilización de informantes, ¿sí? Que como tales personas son susceptibles de ser utilizadas y cuyos datos son compilados por agentes de inteligencia, quienes remiten pues informes a una central de análisis, ¿sí? Que va a generar pues lo que se debe de hacer, de no hacer, etcétera, ¿sí? En diferentes casos basados en todo esto. Bueno, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, también han aparecido técnicas que permiten obtener información operativa y operación operativa muy objetiva, como fotografías, conversaciones, ¿sí? Sin intervención humana, ¿sí? Ya con la tecnología tenemos el uso de drones
que captan video, que captan audio, ¿sí? Tenemos aditamentos como micrófonos escondidos, ya no solamente en paredes o en escritorios, sino en plumas, en lentes, tenemos cámaras que mandan audio y video y que pueden ser conectadas por la web, ¿sí? También ya existe, incluso las podemos comprar por tiendas de estas que hay en internet, ¿sí? Podemos comprar plumas que graban durante mucho tiempo porque pues ya se maneja todo esto digital, ¿sí? Y las podemos obtener de una forma muy sencilla. Así que imagínense lo que manejarán las centrales de inteligencia de todos los países que cuentan con ellas, que son prácticamente todos, ¿no? México, lógicamente, también las tiene. Las aplicaciones comerciales que encontramos en el propio espionaje. Aquí se refiere a lo que es el espionaje industrial y pues es la obtención de esa información relativa a la investigación, al desarrollo y fabricación de prototipos, por ejemplo, de la industria de autos, por ejemplo, de la industria en comunicaciones también, ¿sí? La creciente reducción de los plazos transcurridos entre la idea novedosa y la puesta en operatividad de algo, pues la puesta en el mercado, pues hace que cada vez sean más ágiles y más tecnológicas también estas redes de espionaje industrial, de espionaje empresarial, que también podríamos decirlo. Y si existe el espionaje, pues existe el contraespionaje también, ¿sí? La contrainteligencia, ¿sí? Esta actividad para evitar que el enemigo obtenga esa información, ¿sí? Secreta, tales como la clasificación, el control cuidadoso de la información sensible y crear desinformación, ¿sí? Crear desinformación. Entonces, eso lo vemos en todas las áreas en las que se maneja el espionaje: seguridad nacional, seguridad pública, la política, ¿sí? La industria, empresas privadas, los grandes emporios comerciales privados que también existen en todo el mundo. Vemos que se maneja también ese contraespionaje. Y precisamente veía hace unos días, me, me gusta ver un programa, y lo veo yo en YouTube, aunque se puede ver también en internet, me refiero a páginas de Cuba, porque es un programa cubano que se llama, perdón, Tras la Huella, que lo veo desde hace muchos años, desde principios de los 90, mediados de los 90, que viajaba yo mucho a ese país, me hice aficionado a ese. Es un programa policial policial y pericial de Cuba. Pero hace poco vi un capítulo donde hablan precisamente de ese espionaje y contraespionaje, pero respecto a la cuestión de comunicaciones, y es a la creación a la creación en Estados Unidos, en Miami, por todos los disidentes cubanos, de una estación de radio y televisión que se llamó, bueno, todavía existe la estación de radio, la televisión creo que ya no existe, Radio Martí y TV Martí, ¿sí? Y todo ese trabajo de contrainteligencia, cómo mandaban desinformación los cubanos y lo sacaron tal cual ahí en estos fueron 3 capítulos, ¿sí? Sale, por ejemplo, de que el espía cubano que mandan como representante económico, representante de una empresa, lógicamente del Estado cubano que maneja las comunicaciones, ¿sí? Empiezan a captarlo en Estados Unidos y en otros países para obtener información, puesto que era un cubano que viaja por razones de trabajo, pero que viaja por varios países, sí, que realmente para la economía y el sistema que manejan político y social en Cuba, pues no cualquier cubano puede hacerlo, ¿sí? Así que pues aprovechaban el momento y cómo el gobierno cubano mandaba información a esas fuentes en Estados Unidos o en otros países, ¿sí? Pero realmente lo que enviaba el gobierno era desinformación. O sea, por ejemplo, pedían dónde iban a estar las antenas que iban a contrarrestar la señal de Radio Martí y les daban las ubicaciones, pero no eran las ubicaciones exactas, ¿sí? Eran ubicaciones cercanas quizás, ¿no?
mandaban información falsa sobre los cables que se utilizaba para las comunicaciones, sobre el personal, sobre muchas cosas, vaya, ¿no? Y eso es el trabajo que hacían de contrainteligencia, ¿sí? Precisamente para contrarrestar ese trabajo que hacían, en este caso, los Estados Unidos, para poder llevar a cabo esas transmisiones de radio hacia la isla. Bien, pero bueno, existen diversos tipos de agentes también. Vamos a hablar rápidamente de uno de ellos, el agente provocador. Es un agente es un agente, iba a decir de policía, pero muchas veces el espionaje no va tan de la mano a la labor policial o con una parte de la labor policial nada más, que sería el área de inteligencia, ¿sí? Pero bueno, es un agente o una persona empleada, en este caso por los cuerpos de seguridad, ¿sí? Y otra entidad para actuar de forma encubierta, ¿sí? Y provocar a otra persona a cometer delitos o actos punibles o comprometedores. Esto sucede mucho y no nada más en México, que es donde estoy, sino en muchos otros países del mundo. Es algo muy, muy común, los agentes provocadores, que en muchas ocasiones sí, la verdad también fueron usados por los gobiernos o fueron usados por ciertos partidos o fuerzas políticas y que siguen siendo utilizados. Se habla, por ejemplo, al momento de estar grabando este video, está la marcha del orgullo LGBTIQ y más, ¿sí? Y parece que todo va bien, todo va tranquilo, pero hemos tenido manifestaciones en otros países donde se meten esos provocadores, ¿sí? Lo vemos aquí, perdón, aquí en México y en otros países, en las marchas feministas, en las marchas de los anarquistas, ¿sí? Vemos mucho estos agentes provocadores, que es parte de ese servicio incluso de contrainteligencia, ¿sí? Para actuar de una forma tal que se rompa la paz de una marcha, por ejemplo, que surja la violencia, ¿sí? Para que algunos otros agentes que tratan de sacar información de los grupos que están presentes de forma así pacífica, pero que a lo mejor tienen una gran fuerza política, que a lo mejor tienen una gran fuerza y atracción social de las personas, pues no puedan sacar esa información que quieren. Puede ser en algunas ocasiones, ¿sí? En este medio del espionaje hay que pensar en todo y que todo puede llegar a ser posible en muchas ocasiones, ¿sí? Bien, aquí quiero comentar ya por último que sí, todo esto se sigue dando y se seguirá dando de una forma tal para la protección. ¿Para la protección de qué? Puede ser para la protección de un país, puede ser para mantener el control social de un país también, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, en el caso del espionaje industrial, el espionaje empresarial, ¿sí? Puede ser también para conocer las estrategias de los contrincantes empresariales, ¿sí? Y saber cómo contrarrestar eso y que nuestra empresa surja, ¿no? Y también en el deporte, se me olvidaba, en el deporte también se da. Su servidor jugó muchos años fútbol americano en equipos de la UNAM y bueno, aquí también se da el espionaje, se mandaba personas y se da también, o sea, yo les hablo de lo que viví como jugador, pues de un equipo pequeño aquí en la UNAM, ¿no? Pero se da incluso en la NFL y en otros deportes también, ¿no? El scouting que se le llama, que viene siendo el que se manda de personas que no son reconocidas por los otros equipos, es decir, si me mandan a alguien de otro equipo y yo veo que está sentado viendo un entrenamiento y digo, ah, mira, yo lo he visto, a ese es el entrenador de tal equipo, cuidado, vamos a cuidar nuestra información de las jugadas que estamos realizando, etcétera, ¿no? También llega a darse en esos casos el espionaje en el deporte, ¿sí? Entonces, podría darse espionaje en los medios de comunicación, más que espiar directamente, este,
ciertos personajes de forma individual se podría dar en otros medios, porque vamos a darnos cuenta que muchos de estos personajes que son presentadores de programas de opinión, de programas de noticias, y que muchos de ellos sabemos bien que manipulan la información, ¿podrían ser espiados? Sí, sí, podrían ser espiados también. Ahora, ¿el espionaje es legal o es ilegal? Depende cómo se realice, ¿no? Si es por cuestiones de seguridad nacional y se presenta que realmente es lo que se está haciendo la, para preservar la seguridad nacional, para preservar el control social, esa seguridad que nos mantiene un país más tranquilo, ¿sí? Es decir, que no se desaste esto en una anarquía mal entendida como suele suceder, ¿sí? En destrozos, en un desorden social. Si se comprueba que es para eso, lógicamente que es legal, porque son cuerpos que existen y que sabemos que ahí están en cada país, ¿sí? Y ahora, que si se persigue, como en el caso de algunos otros países, de algunos gobiernos que se han tenido, pues alrededor de todo el mundo, para callar la realidad de países, también sabemos que eso ya va en la cuestión ilegal y se están violentando derechos humanos y mucha legislación internacional. Ahora, ¿es el caso de México? ¿Se está violando esa cuestión de legislación internacional? ¿O realmente se puede comprobar que si se está haciendo eso, que no lo sabemos, o yo no lo sé, si realmente lo está haciendo el gobierno, pero si lo hiciera, vamos a suponer, realmente sería legal o ilegal hacerlo? ¿Sí? Un punto muy personal de vista, si se comprueba que realmente, como hemos visto, que muchas de esas marchas ocasionan daños, ¿sí? Daños sociales, ya no daños físicos nada más, que son importantes, pero daños sociales, que es algo que a veces nos fijamos poco, nos fijamos en que se dañó tal edificio, se dañó tal monumento y es malo, por supuesto, pero también hay daños sociales muy importantes que debemos de observar, y si sucede eso, desde mi punto muy personal de vista, está totalmente justificado el que se haga ese trabajo, sobre todo en algunos medios de comunicación. ¿Por qué? Porque tienen gran fuerza y gran penetración todavía en gran parte de la sociedad de este país. Y eso seguramente, si me ve que tengo algunos por ahí que ya he visto de otros países latinoamericanos, seguramente van a decir, es que también por acá llega a suceder lo mismo. Sí, es un mal que tenemos en varios países del mundo y en casi toda o toda Latinoamérica, ¿no? Pero desde mi punto de vista sí sería necesario el trabajo de estas agencias de inteligencia y de espionaje de varios países, y sí sería también por cuestión de seguridad el evitar, en muchas ocasiones la manipulación, que no hay la manipulación de medios de comunicación, que aquí no hay que irse con el engaño de que yo tengo el derecho a decir lo que pienso y lo que quiero, ¿sí? En mi noticiero, en mi programa de opinión, tengo todo el derecho del mundo, porque si no estás limitando mi libertad de expresión y estás violentando mis derechos humanos. Sí, pero cuando tu labor como comunicador, como presentador, está violentando una seguridad social, pero una seguridad nacional, está violentando a la sociedad de alguna manera que va a afectar a un país, y que, repito, les guste o no les guste, debe de existir un control social, porque los humanos no somos perfectos, ¿sí? En esos casos, desde mi punto de vista muy personal, y que seguramente algunos entenderán, sí es necesario hacer todo esto, sí es necesario investigar estas personas y por qué lo hacen, qué intereses hay atrás, ¿sí? Qué intereses políticos, qué intereses a veces incluso puede ser hasta extranjeros, de gobiernos extranjeros, que tratan de manipular la política de un país, y sabemos que eso existe alrededor del mundo, ¿sí? Muy bien, es todo por esa ocasión, es muy corto, esto da para mucho más,
pero ya está en cada quien que investiguemos, que nos informemos correctamente y también nosotros hagamos un trabajo de investigación de las fuentes que consultamos para que nos formemos un buen criterio de lo que son este tipo de noticias, este tipo de, pues sí, de noticias que nos hablan de que me está investigando un gobierno en el país que sea, en el país que sea, ¿sí? Pero hay que ver también qué tanto puede afectar, qué tanto puede afectar un medio de comunicación masivo, ¿sí? Como los hay en todo el mundo, ¿sí? El control social y la actividad de seguridad interna e incluso externa de un país, porque sí sucede. Muchas gracias y será hasta la próxima.